Bueno, muy buenas tardes para todos. Con este video introductorio les queremos dar la bienvenida a la primer webinar del año 2023. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en este espacio que abrimos para compartir desde nuestra experiencia el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra experiencia. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, soy microbióloga egresada de la Universidad de los Andes. Actualmente me encuentro desempeñando el cargo de ejecutiva comercial en bioanálisis farmacéuticos. Somos un laboratorio dedicado a prestar servicios del control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica humana y veterinaria, también en la hospitalaria, desinfección y cosmética. Contamos con más de 16 años de trayectoria en el mercado, estamos ubicados en Colombia, más específicamente en la ciudad de Bogotá. El día de hoy nos van a acompañar dos ponentes. Nuestra directora, la doctora Natalie Moreno, es microbióloga industrial de la Universidad Javeriana. Es especialista en gerencia integral de la calidad de la Universidad Sergio Arboleda y tiene experiencia de 7 años en la industria farmacéutica. También contamos con la participación de Alison Martin, microbióloga industrial de la Universidad Javeriana, actualmente jefe del área comercial en bioanálisis farmacéuticos. Ella cuenta con 6 años de experiencia en la industria farmacéutica. Para las personas nuevas que nos acompañan por primera vez, les explico a grosso modo la dinámica que manejamos siempre. Las expositoras van a hacer su presentación de corrido y quienes tengan preguntas las pueden dejar en el chat, indicando su nombre, la empresa y la inquietud que tienen. Al final del seminario abriremos un espacio para leer sus preguntas y seleccionaremos las que son más comunes o las que consideremos más importantes para resolver en el momento con todo el gusto. Durante nuestra exposición vamos a estar enviando diferentes links para que por favor nos ayuden a contestar una encuesta que nos va a ayudar a mirar cómo estuvieron nuestras ponentes y también analizar futuros temas que a ustedes les gustaría que tratáramos en nuestras webinars. Sin más preámbulos, les damos la palabra a nuestras ponentes. Muy buenas tardes para todos. Bueno, me presento, mi nombre es Natalie Moreno, como presentó mi compañera Alejandra Rodríguez. Yo daré inicio a la webinar del día de hoy. Conmigo me está acompañando Alison Martin. Buenas tardes para todos. Entonces daremos inicio en este momento a nuestra webinar. Entonces, bienvenidos a nuestra primera webinar del año. El tema que trataremos el día de hoy será validación microbiológica de filtro esterilizante. ¿Qué es una validación de filtro esterilizante? Entonces, la validación lo que busca es que nosotros aseguremos que tanto los parámetros físicos del proceso no afecten adversamente el producto o el filtro. Adicionalmente, asegura que el filtro no afecta adversamente el producto, ni que el producto va a afectar adversamente, ni que el producto se va a ver afectado adversamente por el filtro. ¿Qué buscamos básicamente? Es demostrar que el filtro va a retener los microorganismos y asegurar que el filtrado que salga de esta base de ser. Entonces, bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos en un filtro esterilizante? Como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer en este proceso es hacer un proceso de filtración esterilizante, es decir, que mi producto va a pasar un proceso de retención microbiológica que me va a garantizar ese proceso estéril. ¿Cuál es el objetivo de la prueba a nivel de validación microbiológica? Lo que vamos a hacer en esta prueba es que vamos a garantizar esa retención que estamos buscando de la biocarga durante el proceso de filtración. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es retener una concentración, o sea, tenemos que garantizar que vamos a retener una concentración de 1/10⁷ unidades formadoras de colonia de un microorganismo específico, que en este caso el microorganismo se llama Brebundimonas diminuta. Digamos que este microorganismo a nivel de microbiología es el microorganismo que tiene el tamaño más pequeño, razón por la cual se hace la prueba con este microorganismo. Que vamos a garantizar que va a retener esa concentración de microorganismos por centímetro cuadrado, bajo condiciones específicas que van a ser vamos a simular las condiciones que hacemos en el área de producción, pero a nivel laboratorio. Esto de acuerdo al informe técnico 26 de la PDA. Pero bien, ¿de dónde salió toda esta parte de la prueba y la validación de la prueba? Entonces, a nivel de normativa manejamos 3 normas. El informe de la PDA que les acabo de decir, que es el informe técnico 26, también contamos con un capítulo de la USP que es el 1229.4, que habla de la esterilización de líquidos de filtración, y tenemos un estándar métodos que determina la retención de membrana en los filtros utilizados.
Entonces, acá como podemos ver, entonces tenemos este capítulo que nos va a hablar precisamente cómo se hace ese proceso de esterilización por filtración y las condiciones de filtración de los mismos. El informe que nos habla de la concentración que debemos precisamente retener en ese centímetro cuadrado, y ya como tal es nuestro estándar métodos, que ya más adelante les vamos a explicar el paso a paso de cómo se haría este proceso de acuerdo a esta técnica estandarizada. Listo, entonces ahora los aspectos a tener en cuenta es uno, el filtro, qué tamaño de poro tiene, qué tipo de serie es, quién es mi proveedor, cómo me garantiza tanto la integridad como su esterilidad inicial. Dos, el producto, cuál es su formulación y cuáles son sus propiedades físico-químicas que muy seguramente me pueden afectar cuando estoy haciendo la exposición con el microorganismo. Y el tercero es el microorganismo, el que vamos a evaluar, iniciando con Breundimonas diminuta, y qué carga de microorganismos posiblemente tengo en mi producto, o si las condiciones efectivamente del filtro no están estériles. Ahora, ¿qué requerimientos necesitamos? Entonces, retención bacteriana en el proceso hace referencia a la cantidad de microorganismos que yo voy a evaluar. Como lo mencionó anteriormente Natalie, lo que necesitamos es una concentración de Breundimonas diminuta de 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado del filtro. Lo segundo es la evaluación de 3 lotes, ya que estamos hablando de una validación en donde tenemos que tener resultados estadísticos y que sean comparables. El tercero es la definición del peor caso, que lo tocaremos más adelante. Entonces, durante toda la prueba de la validación del filtro esterilizante a nivel microbiológico, vamos a testear, hacer 3 pruebas fundamentales. Una es la prueba de viabilidad, 2, la prueba de toxicidad, y 3, ya el desafío microbiano como tal. Entonces, en la prueba de viabilidad, yo lo que garantizo es que el microorganismo que yo voy a exponer con el producto, realmente, como su palabra le indica, es viable, tiene todas las características, la pureza que yo estoy garantizando desde mi cepa TCC, toda la estandarización del proceso que yo hice para obtener mi conteo de 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonias. Cuando ya tengo garantizado que mi microorganismo es viable, entro a hacer las pruebas de toxicidad. En las pruebas de toxicidad, básicamente lo que hacemos es que el producto que yo voy a testear en cierto filtro, nosotros tenemos que garantizar que ese análisis que se va a realizar, el producto, las características per se del producto, no me van a interferir con la viabilidad del microorganismo. ¿Esto por qué se da? Porque hay productos que vienen con antibióticos o vienen con un pH determinado que me puede afectar la viabilidad del microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el laboratorio? Garantizar que yo neutralice esos componentes del producto para que en dado caso, en el peor caso, que se me pueda contaminar el producto con un microorganismo, este sea viable. Es decir, entonces entramos a hacer pruebas de cuál es el mejor neutralizante, cuántas diluciones tengo que hacer, cómo es la manera que yo voy como evaluador del filtro, voy a garantizar que no va a haber una afectación y que voy a entrar a hacer una prueba, digamos, que me garantice que efectivamente un microorganismo que es viable, que está vivo, pase por el filtro y al final me lo retenga. Eso es lo que necesitamos ver en la prueba de toxicidad. Y finalmente, hacer el desafío microbiológico. Entonces, en ese desafío lo que hacemos es, básicamente, cuando ya tengo mi suspensión de prueba, que ya he evaluado previamente si es viable o no con, digamos, con la presencia del producto, y finalmente voy a pasarlo por el filtro. Cuando lo paso por el filtro y tengo digamos que un producto, una suspensión filtrada, esa suspensión filtrada es la que yo voy a evaluar si está estéril, y si no está estéril, tengo que hacer un recuento microbiológico para saber cuál fue la capacidad de retención que tuvo mi filtro. Y ese es, digamos que a grosso modo,
cuáles son los requerimientos y cuáles son los parámetros que nosotros evaluamos acá en BIFAR cuando hacemos las pruebas de validación de filtro esterilizante. Listo, continuando. Precisamente como nos compartía Alison, tenemos que determinar el peor caso. ¿Qué significa el peor caso? Yo voy a hacer mi prueba de filtro por cada, digamos que por la peor producto o concentración que yo genera, que me pueda tener tanto biocarga alta o que sea de difícil esterilización. Entonces, digamos que acá les estamos dando unos pequeños ejemplos para ustedes determinar qué sería el peor caso. Entonces, como pueden ver, tenemos unos factores donde vamos a evaluar de riesgo alto y de riesgo bajo. De riesgo alto tenemos que tenga una biocarga alta, y de riesgo bajo, pues que precisamente no tenga tanta posibilidad de una carga alta de microorganismos. Los diferenciales de presión, si estos son altos o bajos, si el producto promueve el crecimiento o precisamente incluso como riesgo alto, o pues que tiene algunas conservantes o preservantes que podrían evitar esa posible contaminación. También las temperaturas y el tiempo en el cual yo hago ese proceso de filtración. Entonces, yo evaluando, digamos que estos son algunos de los factores que podemos ver como para hacer mi análisis de cuál sería mi peor caso para poder evaluar, como lo acaba de compartir nuestra compañera Alison Martin, el proceso de validación de filtro esterilizante. Pero no solamente se trata de evaluar la eficacia de la filtración o decir, sí, mi filtro me filtró o no me filtró. Hay que tener una correlación. ¿Y cuál es esta correlación? Las pruebas de integridad y la validación de la retención. La validación de la retención es básicamente lo que nos acaba de explicar Alison, que es la prueba precisamente de toxicidad, de habilidad y ya el desafío. Pero la prueba de integridad va asociada a esta, donde en esta prueba yo voy a garantizar que el tamaño del poro, que el tamaño del poro sigue íntegro y que las propiedades como tal, físicas y químicas del producto siguen íntegras. Entonces, en esta prueba yo voy a garantizar que el filtro sigue teniendo su capacidad filtrante. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta que pueden afectar esa retención microbiana? Entonces, tenemos tres categorías macro: el tipo de filtro, los componentes de los fluidos o de los productos que queremos evaluar, y finalmente las propiedades de esos fluidos o productos. Entonces, el tipo de producto, el tipo de filtro, tenemos que tener en cuenta nosotros como evaluadores del producto y de la filtración, cuál es la estructura del filtro, cuál es la base de ese polímero, y el tamaño del poro. Ese tamaño de poro va a ser, digamos que crucial en esta evaluación del filtro esterilizante, porque es lo que me va a retener los microorganismos. Entonces, más adelante vamos a ver, Natalie nos va a dar una explicación un poco más detallada y técnica de cómo se ve en la vida real en microscopía cuando en la vida real el filtro retiene los microorganismos por su tamaño. Lo siguiente son los componentes de los fluidos. Entonces, aquí es donde les comentábamos que como nosotros vamos a evaluar los filtros, necesitamos saber la formulación, cuáles son sus características, sus preservantes, o qué tienen los componentes que nos puedan efectivamente afectar la viabilidad del microorganismo y pues en sí toda la prueba. Los surfactantes también son algo que hay que tener en cuenta por, digamos que la interacción que puede hacer con el tipo de polímero del filtro, y finalmente los aditivos que pueda tener, que todos estos factores son los que me puedan, digamos que ir en contra de la viabilidad del microorganismo. Finalmente tenemos las propiedades de los fluidos, que son factores como el pH, la viscosidad y la fuerza iónica. Con el pH tenemos que tener en cuenta es que los microorganismos crecen en un pH neutro. Entonces, si bien no es un factor determinante, porque hay microorganismos que también crecen en condiciones ácidas o básicas, lo que queremos hacer es descartar que pueda haber algún interferente, o yo conocer cuál es ese pH del producto para saber cómo lo tengo que balancear y cómo lo tengo que ajustar
para que el microorganismo esté en las condiciones óptimas para crecer y no sea un factor de un falso positivo o un falso negativo en mi prueba. Y la viscosidad igualmente puede ser, digamos que puede jugar una mala pasada si no la evaluamos, si no determinamos en cuanto la viscosidad del producto es más alta, puede que los microorganismos queden retenidos en el filtro o en el mismo producto y no, digamos que no haya la suficiente, no sé, potencia en el momento que yo voy a hacer la filtración y pueda que también me afecte finalmente el producto filtrado, que es el que yo voy a evaluar si pasaron o no los microorganismos. Listo. Entonces, precisamente acá les queremos presentar básicamente cómo se ve a nivel de microscopía electrónica, tanto la estructura del filtro como el proceso de filtración de los microorganismos. Como pueden ver, tenemos una estructura entrelazada, porosa, que nos va a permitir precisamente esa retención. Acá podemos ver en la imagen precisamente antes de la filtración y después de la filtración, donde por el tamaño de la partícula, que en este momento pues estamos con el microorganismo, nos va a retener y nos va a permitir que esos microorganismos pasen. Acá ya vamos a verlo digamos, en la vida real, donde podemos ver el microorganismo que es un bacilo. Entonces acá lo podemos ver señalado en la imagen de IE y cómo el entrelazado de cada uno de los filtros me va a retener estas colonias de microorganismos. Como pueden observar, sin importar si son bacilos o son cocos, estos filtros nos van a permitir esta retención. Y básicamente la prueba, lo que consta y la validación de este filtro es garantizar eso, que vamos a asegurar esa retención y vamos a retener la carga microbiológica presente en el producto y vamos a sacar un producto estéril al mercado. Bueno, ahora en cuanto a la presentación de los resultados, que digamos que en BIFAR es el análisis que nosotros proveemos y les garantizamos nuestros resultados, lo basamos en la ASTM del Standard Test Methods. Entonces, lo inicialmente que tenemos que tener en cuenta, que es todo lo que les hemos compartido en la presentación, es la identificación del filtro. En esa identificación yo tengo que saber qué tipo de filtro es, qué catálogo, quién es mi productor, cuál es el tamaño de ese poro. Todas esas características yo las tengo que tener en cuenta para poder arrancar y hacer los estudios previos a saber cómo es que yo voy a empezar a testear mi producto con el filtro. Lo segundo son las condiciones de operación. ¿En qué condiciones en mi planta y en la fabricación es que yo estoy haciendo el proceso? Entonces, aquí tengo que tener en cuenta la presión, los diferenciales de presión, la temperatura a la que está el producto, la tasa de flujo. Todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta porque lo que hacemos en el laboratorio es hacer un símil in vitro de esas condiciones de la planta, llevarlas al laboratorio. Muchas personas a veces preguntan, ¿por qué no se puede llevar, digamos, el microorganismo a igualarlo en las condiciones reales de la planta? Como ustedes entenderán, son microorganismos, nosotros no podemos llevar estos, digamos que seres que son vivos a las plantas porque muy seguramente, aun cuando nosotros en toda nuestra experiencia como microbiólogos podemos garantizar el proceso, siempre hay factores externos que pueden llevar a tener una contaminación cruzada y eso es lo que obviamente como bioanálisis farmacéuticos y que nosotros garanticemos la calidad de nuestros productos, no podemos llevar los microorganismos a las condiciones reales de una planta. Por eso todo lo hacemos in vitro en el laboratorio, cuando nuestros clientes nos llevan las carcasas o los filtros que utilizan para hacer la filtración, nosotros simulamos con estas condiciones reales de la presión de su bomba, de su temperatura, todo lo simulamos, todo va en el protocolo establecido para saber cuál es la condición real, asemejarlo más a la condición real para que efectivamente la validación sea efectiva y válida.
para un ente regulador. Como tercer parámetro tenemos el test que se hace de la bacteria en suspensión, que era lo que les comentaba de la validación, perdón, de la viabilidad, la prueba de viabilidad, en donde determinamos cuál es nuestra concentración de la suspensión. Entonces tengo una suspensión madre, pero como yo la voy a diluir con un producto, en esa dilución tengo que garantizar que me va a quedar en 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia para poder empezar a hacer la filtración. Muy importantísimo en este punto es los controles que yo voy a hacer. Entonces, 1, tengo que tener un control de que efectivamente el filtro está estéril. 2, un control de que el producto que yo voy a evaluar viene en las mismas condiciones, o si por el contrario, de pronto tiene ya una carga microbiana antes de yo hacer la filtración, porque eso me puede variar todas las condiciones que yo voy a realizar en el laboratorio. Entonces, siempre es muy importante los controles, tanto positivos del microorganismo, que es el control de viabilidad, como negativos del filtro y del producto. Finalmente, hacemos el test donde evaluamos la cantidad de colonias observadas. Si por X o Y razón el filtro no retuvo los microorganismos, por eso es que hacemos un conteo, porque en ese conteo, por filtración, lo que nosotros con ese conteo, con esa cantidad de colonias que contamos, podemos darles un resultado de cuál es el porcentaje de retención que tiene ese filtro y cuáles pudieron ser los factores que lo pudieron haber afectado. Como les contamos, en todo este proceso estamos evaluando Brebundimonas diminuta porque es digamos que el referente en la industria farmacéutica para este tipo de análisis por su tamaño. Finalmente, en la integridad del filtro son los parámetros que nos da el proveedor de los filtros el proveedor, nuestra casa comercial que nos provee los filtros, es usualmente quienes nos garantizan y nos dan esta integridad para nosotros determinar si efectivamente la filtración que nosotros vayamos a hacer previa con los microorganismos es efectiva o no. Y finalmente, el desempeño, la prueba de desempeño que vayamos a hacer con el filtro, allí calculamos, cuando ya tenemos nuestra prueba de viabilidad y nuestro recuento inicial de cuántos microorganismos es que yo voy a agregar, cuál es esa suspensión antes de filtrar, allí tengo una cantidad de UFCs. Cuando yo las filtro, la suspensión filtrante, lo que voy a determinar es, como les había comentado, 1, si efectivamente es estéril o no, y como prueba confirmatoria, si en X o Y caso el producto no es estéril y me pasa tan solo una célula, tan solo una célula de Brebundimonas diminuta, como yo le voy a evaluar en un caldo que es estéril y que contiene todas las condiciones para que una sola célula se me prolifere, eso ya me va a decir que la retención del filtro no es, digamos que no es óptima para las condiciones que yo quiero garantizar durante todo mi proceso. Entonces, en este momento es cuando nosotros en el laboratorio hacemos nuestros cálculos, todos los cálculos que vengan de microorganismos los debemos normalizar haciéndole la reducción logarítmica para nosotros evaluar estadísticamente cuál fue nuestra retención. Entonces, en el laboratorio, ¿qué hacemos? Tenemos el título de retención y la reducción logarítmica. Para la retención, entonces, evaluamos el número de unidades formadoras de colonias del control de viabilidad, es decir, la suspensión inicial de prueba, con 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, sobre el número de unidades formadoras de colonias que yo detecté en mi suspensión filtrada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Estos son valores, obviamente, con logaritmos para normalizar todos los datos a nivel microbiológico. Perdón. Y finalmente, lo que yo espero es que la retención de mi filtro sea del 100%. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Si una sola célula pasa todo mi proceso de filtración estéril,
ahí ya no estoy garantizando que efectivamente el filtro tiene las condiciones necesarias para, para yo hacer mi proceso de esterilización dentro de la planta. Bueno, basándonos en todo eso, hay que tener varios factores en cuenta. Uno, pues básicamente la producción de medicamentos de uso parenteral, pues es uno de los procesos industriales con más controles y que adicionalmente es más exigentes. ¿Por qué razón? Porque tenemos en compromiso la salud del paciente. Si tenemos en cuenta el paciente que nosotros le estamos aplicando este producto, ya tiene una condición crítica que amerita que haya una vía invasiva. Entonces, al haber una vía invasiva del producto directamente en el proceso, podemos ver que no tenemos alguna barrera que pueda evitar este tipo de control. Por eso es muy importante hacer esta validación de filtro esterilizante. Valga la redundancia, y digamos, para ya finalizar, hay que tener en cuenta que esta validación de filtro esterilizante no solamente se enfoca en la parte microbiológica, sino que también tiene una parte física y química que hay que tener presente. Estas tres validaciones, estos tres factores van a hacer que nosotros podamos decir si nuestro filtro es estéril o no es estéril. Como nos comentaba y nos hizo la explicación clara nuestra compañera Alison Martin, podemos ver que al final lo que buscamos es que este proceso garantice la esterilización del filtro y garantice que no va a haber compromiso tanto ni del producto como del filtro, ni como de los microorganismos presentes que puedan haber en la prueba. Entonces, muchas gracias y les agradecemos. Bueno, muchas gracias a nuestras dos ponentes, Alison Martin y Natalie Moreno, por su presentación. Ahora continuaremos con la sesión de preguntas. Voy a leer directamente las que se encuentran en el chat y posterior a eso, pues, hacemos las que vayan levantando la mano. Aquí nos pregunta Meli98. Hola, mi nombre es Melissa Orozco. Quisiera saber con relación al conteo de las UFC, qué método utilizan para realizar el conteo y si normalmente inoculan a menos de 100 UFC. Listo, entonces contestando la pregunta planteada, entonces, ¿qué método utilizamos? Como explicaba Alison, nosotros hacemos recuento en placa para hacer el conteo del inóculo. Obviamente nosotros por hacer un proceso de estandarización del inóculo, como la concentración de microorganismos es de 1/10⁷, pues nosotros tenemos que garantizar esa estandarización del inóculo. Entonces, ya uno teniendo esa concentración, pues es lo que inoculamos como tal en el proceso de filtración esterilizante. También nos pregunta aseguramiento en la Universidad de Antioquia. Buenas tardes. Son 3 lotes del producto y también 3 lotes de filtro para un mismo proveedor para que la validación sea óptima. ¿Qué está solicitando por parte del INVIMA? Gracias. Listo. Entonces, como tal, por parte del INVIMA, sí necesitamos que sean 3 lotes de producto para garantizar la homogeneidad del proceso. 3 lotes de filtro no necesariamente. Digamos que nosotros tenemos que garantizar estadísticamente un número significativo que lo podemos hacer tanto con producto como filtro, o podemos asociar cada lote a un lote de producto, pero necesariamente lo que sí necesitamos que sea por triplicado es el lote del producto. Sí, digamos que... Gracias. Se tienen en cuenta las condiciones que el cliente o cada proveedor, productor quiere evaluar. Muchas veces lo que pasa es que, digamos que el poder adquisitivo de yo evaluar 3 lotes con 3 filtros diferentes, pues obviamente aumenta mucho los costos. Entonces, lo que BIFARM usualmente hace y hemos, digamos que salido adelante con varios clientes en la certificación BPL es hacerlo como lo dijo Natalie. Entonces,
un filtro lo evalúo por triplicado con 3 lotes diferentes. Eso ya depende, pero si ustedes tienen la capacidad y quieren que su validación quede muchísimo más robusta, claro que se puede hacer. Muchas gracias. ¿Bajo qué condiciones se podría invalidar la prueba y con qué frecuencia se debe repetir? Listo. ¿Bajo qué condiciones podrían invalidar la prueba? Algunos temas como alguna contaminación exógena, que no haya contaminación, que alguno de los controles, algunas contaminaciones, es decir, ambiente, superficie personal, que se hacen durante el proceso, o cuando las 3 pruebas salen con control negativo, es decir, toxicidad, viabilidad, o pues ya la prueba en general. ¿Con qué frecuencia se debe repetir? Pues eso básicamente depende de tu plan maestro de validaciones, pero la frecuencia debería ser recomendada, debería ser anual. También acá cabe también la salvedad que uno de los requisitos también para invalidar la prueba es que al finalizar, que ese fue un pedacito que no tocamos durante la presentación, nosotros tenemos que identificar en la validación de filtro esterilizante que hayamos retenido el microorganismo Brevibimonas diminuta. Esto también podría invalidar la prueba si no se logra la tipificación de este microorganismo. Buenas tardes. ¿Esta validación aplica para filtración de los desinfectantes? Listo. Con el tema de filtración de los desinfectantes, directamente no. Tú tienes que garantizar que tú haces el desinfectante, lo filtras para que entre ya a un área estéril y se encuentre estéril. Ya podrías, digamos que entre comillas, podemos garantizar si el desinfectante está estéril, ya con una prueba de esterilidad al proceso del desinfectante. Pero no obligatoriamente hay que hacer la validación de filtro. Pero sí es necesario y es muy importante tener presente que pues dependiendo del filtro y del desinfectante puede haber afectación de la misma, pero pues no es necesario. Por otro lado, también nos preguntan, ¿los lotes del producto deben ser consecutivos? No necesariamente tienen que ser consecutivos, lo importante aquí es tener 3 lotes de productos diferentes. Bueno. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Quienes tengan más dudas, por favor, nos pueden escribir al correo comercial @bifarsas.com. Y también durante toda la conversación les estuvimos enviando nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, a la doctora Natalie Moreno, a Alejandra, nuestra moderadora. Esperamos haber solucionado todas sus preguntas. Igualmente recuerden que estos videos quedan grabados en nuestra página de YouTube para que puedan ir a verlos las personas que de pronto llegaron tarde. Pero no hay ningún inconveniente, ahí los subimos y igualmente estamos atentos a todas las preguntas que ustedes tengan sobre la validación del filtro. Y pues con mucho gusto realizamos estos análisis para que los puedan tener en cuenta en las validaciones de sus plantas y bueno, de todos los procesos que ustedes realicen. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos veremos en la webinar del próximo mes. Hasta luego.